Bienvenidos. En el video anterior nos adentramos en el tema de las estructuras repetitivas y pudimos trabajar la estructura tipo para o tipo for. El día de hoy vamos a trabajar una estructura diferente y es la estructura mientras que while. Ya sabemos que las estructuras repetitivas pues, nos permiten repetir procesos lógicos más de una vez. Hay ocasiones en que por necesidad tenemos que repetir el proceso varias veces y pues no tendría sentido, no sería lógico, no sería técnico repetir código cantidad de veces, aparte que sería un desgaste de recursos innecesario. Para eso, pues la programación nos permite hacer uso de estructuras repetitivas, de las cuales ya vimos la primera, que fue la estructura tipo para, y hoy vamos a ver la estructura mientras que o la estructura while. Entonces, este tipo de ciclos, este tipo de estructuras, permite que una acción se repita más de una vez. Dice, donde la condición que controla el ciclo puede ser una expresión relacional o una expresión lógica. Quiere esto decir que la condición mediante la cual se controla el ciclo puede ser una expresión relacional, por ejemplo, x mayor que 10, por decir algún valor, o una expresión lógica, ¿cierto? O una expresión lógica. Entonces dice, la forma general de la instrucción sería aquí así, mientras que la condición, luego vendrían las instrucciones que se van a estar ejecutando repetidamente mientras que la condición se cumpla. Y cuando ya la condición no se cumple, terminamos el ciclo. Ya. Entonces reiteramos que la condición puede ser expresión relacional o lógica. En la condición, por lo general, se evalúa el valor de una variable, lo que les decía hace un instante. Es decir, mientras que la variable ciclo, por ejemplo, sea menor que 10. Bueno, esa es estoy controlando, estoy evaluando el valor de esa variable. Y con cada iteración que se haga, en cada iteración debo ir actualizando esta variable controladora hasta que se cumplan las condiciones del ciclo. Vamos a entender un poquito más haciendo un ejercicio en PSIN, que es la herramienta que estamos trabajando en algoritmos 1. Y vamos a hacer este algoritmo que permita calcular el salario de un grupo de X trabajadores. No sabemos cuántos trabajadores, lo vamos a leer por teclado. Nos van a dar la cantidad de horas trabajadas y la tarifa por hora de cada uno. Entonces los datos de entrada que tenemos, cantidad de horas trabajadas y la tarifa por cada trabajador. Esos son los datos de entrada que hemos usado. Entonces vamos a establecer algunas variables. X es el número de trabajadores. Entonces finalmente ese X es el que nos va a decir hasta dónde debo llevar mi contador o mi variable controladora. Este contador que ven acá sería mi variable controladora. Debemos también tener una variable para guardar el salario, otro para las horas y otro para las tarifas. Y finalmente vamos a tener una variable suma para ir acumulando los salarios de los trabajadores. Porque observen que el algoritmo lo que me pide es calcular el salario del grupo. El salario del grupo, no me está pidiendo que lo calcule de uno, obvio, para poder tener el salario del grupo debo calcular uno a uno los salarios. ¿Sí? Entonces miremos cómo sería nuestro ejercicio. ¿Y qué vamos a tener de salida? Pues lo que vale la sumatoria de todos los salarios. Ese sería el salario del grupo de X trabajadores. Bueno, entonces acá le tenemos el nombre al algoritmo, lo vamos a llamar ejercicio mientras. Definimos nuestra variable. X es la cantidad de trabajadores que debo registrar. Contador va a ser mi variable controladora. El salario, voy a guardar el salario de cada trabajador. Las horas trabajadas. Perdón, este salario me va a guardar el resultado de multiplicar la tarifa de cada hora por el número de horas del trabajador. ¿Ya? Y esta suma, que es donde voy a acumular los salarios de todos los trabajadores. Entonces, empiezo por preguntar cuánto deseo registrar, leo la variable y luego entro a hacer mi ciclo. Ya sé hasta dónde debo ir, hasta X, el valor que yo haya digitado. Entonces viene mi estructura repetitiva mientras, y digo, mientras mi variable controladora, que yo la llamé contador, sea menor que X, haga esto. ¿Ya?
Mientras haga, digamos que aquí digité 3. Entonces, primer ciclo. ¿Cuánto vale contador? Pues hasta ahora vamos a trabajar. Hasta ahora vamos a hacer la primera vez. Hasta ahora vamos a hacer la primera vez. Entonces, digite el número de trabajador, el número de horas, lo leemos. Digite la tarifa por hora de ese trabajador. Leemos lo que vale la tarifa por horas y calculamos el salario de ese trabajador. Decimos que ese salario es igual a las horas que trabajó por la tarifa por cada hora. Y en la variable suma, que es la que nos va a acumular, vamos a decir que esa variable suma la vamos a actualizar con el salario del trabajador que acabamos de calcular. Y nuestra variable controladora, que se llama contador, la actualizamos. Le sumamos 1 porque acabamos de registrar un trabajador. Y así sucesivamente las veces que sea necesario mientras sea menor que X. ¿Por qué mientras sea menor que X? Porque observe que yo arranco en 0. ¿Ya? Observe que yo arranco en 0. Y terminé mi ciclo. Y luego, al terminar el ciclo, digo un mensaje. El valor total de las horas trabajadas por los trabajadores. ¿Cuántos trabajadores? X, los que haya yo dicho, los que haya yo digitado aquí. Digamos que digité 5. Entonces, sería el valor total de las horas trabajadas por los 5 trabajadores es de, ¿por qué 5? Porque eso fue lo que dijiste acá. Es de, y coloco la variable suma, porque esa variable suma, al terminar el ciclo, me queda con el acumulado de todos los trabajadores. Listo, muy sencillo, es cosa de practicar, es cosa de seguir adelante. Les dejo este ejercicio propuesto, calcular la suma de los números que hay entre 0 y un valor n. Este valor, pues yo lo digito por teclado. Entonces, digamos que digité el valor, qué sé yo, el valor 5. Entonces sería, ¿cuánto es entre 0 y 5? ¿Cuánto vale la suma 0 más 1 más 2 más 3 más 4 más 5? Y eso es lo que me debe mostrar. ¿Listo? Entonces, este es el reto de este pequeño video. Hagan ese ejercicio, muchachos. Hasta la próxima.